Bienvenidos a un capítulo más de Activamente, un espacio para hablar de salud mental, porque recordemos, la salud mental está en nuestras manos. Hoy seguimos con este ciclo de programas sobre suicidios y les digo una cifra alarmante. El 48% de los suicidios que pasan en nuestro país está centrado entre los 18 años de edad y los 59 años de edad. Población económicamente activa por diversas razones, especialmente problemas intrafamiliares con la pareja, con la expareja, desamor, problemas económicos, todos evitables. Para entrar en este programa quiero que miremos algunas cifras en detalle de lo que está pasando con el suicidio en adultos, que es completamente alarmante. Suicidio en adultos. De enero a septiembre de 2022 se han presentado 720 suicidios de hombres y 139 mujeres. Las principales causas por las que se suicidan hombres y mujeres de 28 a 59 años son enfermedad mental, 290 casos, conflicto con pareja o expareja, 197 casos, desamor, 144 casos, crisis económica, 118 casos, enfermedad física, 85 casos, abuso de sustancias, 65 casos, duelo, 39 casos. En cuanto al método, casi 400 fueron por un elemento generador de asfixia, 200 por algún agente tóxico, 182 por armas de fuego y 79 contundentes. Se suicidan más hombres que mujeres. En promedio, por cada 4 hombres, una mujer se quita la vida. Bien, para abordar este tema tenemos el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Abogado, exmagistrado, profesor universitario, ministro. Bienvenido al programa. Vamos a hablar de qué está pasando con el suicidio en adultos en nuestro país. Bueno, ministro, vimos ahí en la infografía que se suicidan más hombres que mujeres. De cada cuatro hombres, una mujer se suicida. A mí me duele mucho que muchos temas o razones son evitables, completamente evitables. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder empezar a contrarrestar este fenómeno? ¿Qué podemos hacer, ministro? Estamos alarmados. ¿Cuáles son esas alertas, esas acciones? ¿Cómo opera la justicia en este caso de los suicidios? Pues mira, primero quisiera mencionar que de esas cifras, que ciertamente son muy preocupantes, pues nos deben hacer pensar como sociedad en que, siendo evidentemente evitables todos estos suicidios, pues la sociedad debería tener mejores mecanismos para ofrecerle a todas estas personas alguna alternativa, algún consuelo, alguna salida antes de que tomen una decisión fatal como estas que estamos mencionando. En cuanto a la justicia, digamos, el sistema judicial aquí opera pues, a posteriori. El suicidio de una persona adulta libre no es un hecho que traiga consecuencias penales. Dicho en otros términos, si un adulto decide suicidarse, el derecho en últimas respeta esa decisión. Decisión trágica, lamentable, evitable, pero en una sociedad que respeta las libertades, pues esa decisión, con todas esas características, también se respeta. Otra cosa ocurre cuando alguien induce a otra persona a suicidarse. Ahí sí el derecho castiga, la justicia penal actúa frente a quien logró convencer, indujo, manipuló a otra persona a tal punto que la condujo al suicidio. Hay varios tipos penales, inducción al suicidio, por supuesto, pero hay otros como hostigamiento, discriminación, que si llevan al suicidio, pues se aplican y tienen penas relativamente altas previstas en las leyes. Entonces, si alguien, digamos, le convence a otra persona de eso, que la vida no tiene sentido, que su situación es una sin salida o que la única salida es la muerte, eso puede ocurrir poniéndole un panorama económico absolutamente aciago,
o a veces con promesas de una, no sé, recuerdo episodios de sectas religiosas que promueven el suicidio y llegan a convencer a los participantes de que suiciden. Eso sí ocurre en Colombia, sí está penalizado frente a quien instiga, frente a quien induce a suicidar. El que ya se suicidó, pues obviamente El ahí no se actúa. hostigamiento y la discriminación, Sí. si se prueba Sí, que eso fue lo que llevó a una Sí. persona a suicidarse, ahí hay un castigo, o sea, ahí Sí. ahí hay un sí, proceso judicial. sí. Hay dos tipos penales que se llaman exactamente así, uno se llama hostigamiento y otro discriminación. Y hay un caso que fue muy conocido, que es el caso del joven Sergio Urrego, que se suicidó lamentablemente porque las autoridades del colegio en el que adelantaba sus estudios de bachillerato lo hostigaron, lo discriminaron por razón de su orientación sexual, a tal punto que este muchacho, que seguramente no estaría en esta lista porque era un adolescente menor de edad, pues tomó la decisión fatal de quitarse la vida. La justicia le impuso sentencias de condena a las autoridades de ese colegio que, digamos que instrumentaron toda una persecución administrativa y judicial en contra de este muchacho y además del hostigamiento dentro de la escuela y que también, digamos, afectó no solamente a él, sino a su familia, a su mamá. Nosotros estuvimos en el programa pasado y sí, mostramos el caso de Sergio Urrego, su mamá nos contó toda la historia y claramente en la adolescencia hay casos muy dramáticos y pienso ahora esos retos en las redes sociales de asfixia, de ahorcamiento, ¿cómo actuaría la justicia ahí? Podría ser de igual modo, digamos, en la inducción o ayuda al suicidio, o sea, si hay una aplicación, un juego de redes sociales, una empresa que está detrás de eso y que ofrece un juego, o simplemente unas personas que se ponen de acuerdo, ya sea de modo presencial o de modo virtual, para un juego que puede conducir a la muerte y aceptan las reglas del juego y alguien finalmente toma la decisión o ocurrió que se suicidara, eso quienes lo indujeron, quienes lo llevaron a esa situación por presión, a veces por presión social o por algún estímulo económico que ofrecieron, también por supuesto estarían incluidos en ese tipo penal de inducción o ayuda al suicidio. Con una cosa que tal vez podamos aclarar, esto es, digamos, en general, pero si una persona tiene a cargo el cuidado de otra, pensemos un niño frente a sus padres o un paciente hospitalario frente al médico o la enfermera, y esa persona lo induce a que se suicide, ahí la pena es mayor, porque ahí la pena ya podría ser determinación de homicidio, por algo que en derecho se llama la posición de garante, o sea, una cosa es mi situación, digamos, regular en las relaciones sociales en las que yo tengo pues el deber de cumplir la ley, de comportarme con solidaridad, pero a veces yo tengo una obligación específica de velar por el derecho de otra persona, como los padres de familia con sus hijos. Entonces, si el propio padre de familia, que tenía la obligación de velar por la vida de sus hijos, es quien lo induce a suicidarse, ahí ya no es inducción al suicidio, ahí ya es homicidio, por la posición de garante que tenía el padre. Bueno, se requiere una investigación minuciosa para identificar ese hilo delgado de si fue una inducción, por ejemplo, en menores de edad, ¿no? O si fue una decisión propia y voluntaria, ¿no? Por supuesto, y en eso el debate probatorio que tiene que adelantar el Poder Judicial, la Fiscalía y los jueces, pues es complejo porque pues serán testimonios, a veces quedan documentos escritos, a veces quedan grabaciones. Es un panorama complejo, pero se puede determinar si una persona tomó sola su decisión libre, errada seguramente, pero su decisión libre de terminar con su vida, o si otra persona la indujo a suicidarse. El derecho castiga lo segundo, lo primero no. Lo primero no, porque está dentro de las libertades. Claro. Bueno, este es un panorama que no habíamos analizado activamente, porque siempre hemos visto lo que podemos hacer para prevenir, ¿no? Y un poco, ministro, la gran preocupación que tenemos es que está pasando un problema de salud mental en nuestro país.
Tremendo. Y está pasando un problema de salud mental por las agresiones, por la falta de tolerancia. Se ve en las calles y usted en su cartera debe tenerlo identificado. ¿Por qué nos está pasando eso? Es decir, ¿qué tenemos que hacer desde las instituciones para poder contrarrestar esto? Realmente es un fenómeno muy grave, creciente, que nos tiene a todos en el Ministerio de Justicia, a mí personalmente muy preocupados, este aumento, este auge de la intolerancia, del matoneo, de la persecución, de la agresión exagerada frente a alguna también agresión que pueda sufrir una persona, el incremento inusitado de los delitos sexuales en los meses y años recientes. Supongo que también el encierro de la pandemia puede haber tenido algo que ver con eso y la crisis económica que sobrevino a ese encierro de la pandemia, pero las causas por supuesto que hay que tenerlas en cuenta, pero desde la justicia sí es necesario que frente a esas primeras alertas, la persona que llegue y denuncia una agresión, así sea leve, un maltrato familiar, así sea leve, en ese momento hay que actuar con mucha mayor contundencia para evitar después que la persona llegue a suicidarse, porque una cosa es una agresión de un día, pero si la justicia no actúa, el agresor se siente habilitado, tranquilo para seguir agrediendo, y eso puede hacer que la persona agredida, que ve que nadie la ampara, que la justicia no está del lado suyo, que el Estado mira para otro lado, pues termine tomando la decisión fatal de suicidarse. Eso lo podemos y lo debemos prevenir con rutas de acceso efectivas a la justicia, antes de que ocurra eso. Por ejemplo, ministro, la violencia intrafamiliar se ha incrementado enormemente. Sí. Esa relación y esa conexión con las comisarías de familia, ponerle atención y generar la alerta en las instituciones educativas. A veces cuando alguien dice, no, es que es bullying, es que hay expresiones fatales como se lo buscó, ¿no? Sea machito. Sea machito, Defiéndase. No llore, defiéndase, vaya a ver, enfrente su realidad, ¿no? Y yo creo que sí nos ha faltado esa interacción con la justicia, entender que yo tengo dónde denunciar, que voy a generar una alerta inmediatamente, otros mecanismos van a estar ahí acompañándome. ¿Cómo hacemos, cómo logramos eso? Porque pareciera como si que cada uno hace su parte, entonces la institución educativa dice, no, yo cumplí con reportar, yo llamé a salud, salud dice, yo hice tal cosa. ¿Qué hacemos? Porque yo siento que nos falta trabajo en equipo, nos falta intersectorialidad, nos falta, no sé, una estrategia conjunta para poder solucionar los problemas que se nos están presentando. Todo lo que usted dice, honorable representante, es cierto. A veces las instituciones actúan de modo desarticulado y, por supuesto, a esto hay que ponerle voluntad política, buena fe. Pero una cosa que podría ayudar, digamos, desde un arreglo institucional, es que normalmente la eficacia de las autoridades se mide de un modo que no está reflejando si realmente hubo un resultado favorable. ¿A qué quiero decir? Si en una comisaría de familia atendieron en el año 2021 1000 casos que llegaron de maltrato familiar y en el año 2022 atendieron 1500 casos, todas las cifras dirán, esa comisaría de familia es muy exitosa. Los funcionarios que están allí son muy juiciosos, estuvieron muy pendientes. Pero las cifras no nos dicen si eso realmente se tradujo en personas que dejaron de sufrir el maltrato que venían recibiendo. En alguna medida de protección. O en una medida de protección. O sea, es como cuando en medicina contamos cuántas personas fueron al médico y decimos aumentó, entonces el sistema de salud está agrandándose. Pero ¿por qué no contamos cuántas personas se mejoraron de su enfermedad? Entonces, algo así parecido deberíamos hacer con la atención que se brinda en estos indicadores del impacto real, de la resolución de problemas. Bien, ahora vamos a escuchar a la gente. ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Por qué se suicidan los adultos? Miremos, ministro, ¿qué dice la gente en la calle? Creo que las personas adultas las lleva al suicidio la soledad, la falta de comunicación, la depresión, deudas, en muchos casos tienen deudas. Considero que las personas mayores se están suicidando por factores económicos, social y familiar. Lo que lleva a las personas al suicidio es
la depresión, la soledad, que viven solas, no están acompañadas de nadie, no tienen ningún conocimiento como, por decir, de Dios. Y considero que lo que está llevando al suicidio a las personas adultas es el tema de abandono por parte del apoyo de la familia. También hay factores como de trabajo, digamos personas de esta edad que ya no pueden conseguir trabajo, o personas de esta edad que no, de pronto en su juventud nunca estudiaron, entonces a la edad que tienen no tienen digamos formas de tener un trabajo como formal, y también el tema de como el abandono por parte de la familia. Bueno, ministro, usted vio que ahí la gente en la calle dice, bueno, todos esos problemas emocionales que no se pueden tramitar, pero también la situación económica está agobiando a la gente. Y también el tema es, bueno, y es que aquí no hay dónde acudir, la tramitología, no me dan la cita, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, ministro, para que podamos generar esa articulación? O sea, ¿cómo organizamos la institucionalidad? ¿Cómo lo damos a conocer a la ciudadanía para que la gente tenga acceso inmediato a cualquier dificultad que tenga? Digamos que estos desafíos nuevos, porque no siempre ha sido así, nos obligan al gobierno, a toda la sociedad, a todas las instituciones, a tener un sistema de alertas tempranas, si me permite llamarlos así, que sea mucho más efectivo, que le permita a una persona tener una ruta, saber, mire, el problema es económico, tengo esta posibilidad, se busca empleo de esta manera, no lo sabía cómo se buscaba empleo, tengo un problema con un banco, pues mire, hay una posibilidad de renegociar un crédito, esto se hace acudiendo a tal parte. Eso yo creo que se puede articular mucho mejor. También, digamos, hay algo de cultura ciudadana, y es que me parece a mí que en tiempos anteriores siempre había un mensaje esperanzador, es decir, la mayor parte de la población sentía que había momentos de adversidad, pero que la vida se encargaba de superarlos y que uno tenía la fuerza individual propia para superar esas adversidades. Y creo que estamos en un momento en el que eso no se está percibiendo, que muchas personas perciben que una adversidad es una fatalidad irremediable. Ese dato es muy preocupante, ¿no? Como el desencanto frente a las posibilidades que ofrece la sociedad, que siguen estando ahí. Hay empleo, por supuesto, ojalá hubiera más empleo. Hay posibilidad de ser exitoso económicamente, por supuesto que también hay la posibilidad de fracasar, pero no es irremediable el fracaso. Ese mensaje también necesitamos reactivarlo, ¿no? Que podemos ir a mejor, que no estamos en un mundo de derrota. Sí, me hace usted acordar de Edgar Morán cuando habla del reencantamiento del mundo, ¿no? A veces en este mundo competitivo y en esta sociedad competitiva, nos acostumbramos al éxito, pero si a alguien le pasa algo, hay una frustración y como que no voy a salir de aquí, como que mi vida se acabó. Y resulta que en la vida hay una serie de aprendizajes, hay caídas, pero hay que levantarse. Y no es una frase de cajón, es que efectivamente nuestra mente la tenemos que empezar a programar, a alimentar, a nutrir para poder superar las caídas. Y el fracaso forma parte del éxito, porque del fracaso también se aprende. No hay mejor maestro que un par de fracasos. Claro, del fracaso también se aprende. Y también es importante, ministro, que la ciudadanía sepa que la justicia, cuando yo siento, porque aquí es un mensaje que no le habíamos dado a los televidentes, y es, si yo creo que alguien está siendo inducido por alguien, claro, para que se suicide, para que tome una decisión catastrófica, bueno, ¿qué hago? Tengo la posibilidad, yo vecina, vecino, amigo, familiar, ¿qué hago? Están las líneas de la policía con los números telefónicos usuales que mucha gente conoce, se puede ir a la fiscalía, se puede ir a una comisaría de familia, en fin, hay múltiples rutas de acceso para que el Estado pueda comenzar a actuar, o ir a un CAI, a un policía, el más cercano, para que se comience esa actuación, y nuestra responsabilidad es que eso actúe bien, que no haya excusas para bloquear ese acceso a la justicia. Que funcione. Que funcione bien. Y que empecemos a identificar que cualquier alerta
puede generar Sí. Un resultado fatal. resultado fatal. Y son prevenibles los suicidios, y lo hemos hablado desde el primer día. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y, ministro, para que se despida de todos los televidentes, ¿qué mensaje nos envía para poder empezar a trabajar en esa salud mental? Pues el mensaje es un mensaje de esperanza, de cambio, de fe en la vida. Realmente, desde lo que nos corresponde como gobierno, estamos trabajando sin descanso para que el país le ofrezca más oportunidades de prosperidad, de tranquilidad, de bienestar a todas las personas que habitamos este bello país. Y cuando hay algún fracaso, alguna adversidad en la vida, el mensaje es que hay segundas oportunidades, se puede salir adelante con esfuerzo personal, pero también con la ayuda de la familia, de los amigos y la del Estado, un Estado que acompaña. Eso es justicia. Recuerda que si tienes un familiar, amigo, vecino, conocido que tiene algún trastorno de salud mental, si está sufriendo alguna crisis y que creemos que necesita ayuda, aquí están, pueden mirar las líneas de atención, acudir, llamar. Siempre hay una salida, siempre hay una alternativa. ¿Quién me ayuda? Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats. Línea de Vida Nacional, 106. Línea Psicoactiva, 018-112-439. Línea Púrpura, 018-112-137. Línea Calma, 018-423-614. Y Chat App puede comunicarse al 333-03-33-588. Y en la página web www.porquequieroestarbien.com. Y recuerden, nos vemos la próxima semana en el canal del Congreso. Tenemos que activar nuestra mente porque la salud mental está en nuestras manos.